Así que, hermanos, seguimos con Romanos capítulo 12. Hoy vamos a estar tratando el versículo 11. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y este es el versículo que vamos a desarrollar hoy, si en la voluntad del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y antes de examinar las Escrituras, vamos a tener un momento de oración. Eterno Padre, te agradecemos por esta mañana gloriosa de resurrección que nos has concedido. Oh, que los hombres, como dice el Salmo 107, pudiesen recordar tus bondades, tus misericordias. Esta mañana, oh Dios eterno, ha fluido tu misericordia para tantas almas, tantos hombres que la ignoran, no la estiman, no la valoran. Es más, tu palabra nos dice que la menosprecian, que no se acuerdan de ella, que no saben, que no se dan cuenta que tú eres el dador de todas las cosas. Todos los hombres, como hemos observado una y otra vez en tu palabra, reciben todas las cosas de ti. El aire, la vida, el aliento y todas las cosas. El poder ver, el poder oír, el poder pensar, el poder hacer. Oh Dios eterno, tú te manifiestas a través de este testimonio de tu bondad. Tú haces bien a los hijos de los hombres. Y tu bondad es para con todas tus obras. Y tus misericordias, como dijo David, sobre todas tus obras. Pero Padre eterno, no obstante a ello, eres el ser más ignorado, menos conocido por tu abundancia, por todo lo que tú haces a favor de los hijos de los hombres. Ayúdanos, oh Dios, como hijos tuyos, a tener el pensamiento que tenía David cuando
escribió en el Salmo 103, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ayúdanos, por tanto, esta mañana a no olvidarnos de tus bondades y de tus beneficios para con nuestras almas. Oh, cuánta misericordia has tenido, Dios eterno, que has quitado nuestras almas de las profundidades del Seol y que nos has llevado a las alturas juntamente con Cristo. Mas, como nos enseña tu palabra, no nos puedes dar ni hacer, porque juntamente con Él nos has dado todas las cosas. Y no hay un valor más precioso en tu corazón que tu Hijo. Y no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, como dice tu palabra. Ayúdanos ahora, oh Dios, a mirar tu perfecta ley. A ser guiado por tu Espíritu, ayuda a tu siervo a poder enseñar con sencillez, con humildad, con libertad, con el denuedo que tu Espíritu da. Que tu pueblo pueda ser edificado, consolado, confortado y a veces, si es necesario, Dios, ser amonestado. Es tu palabra viviente, en la que el salmista dijo, vivifícame conforme a tu palabra. Es tu palabra, Dios, que tú quieres que more en abundancia en nuestros corazones. Es esa palabra de Cristo que deseas que habite en nosotros. Es esa palabra que no querías que se aparte de tu siervo Josué, que de día y de noche meditara en ella. Es esa palabra que David dijo, bienaventurado el varón que medita en ella de día y de noche. Es esta tu palabra perfecta que convierte el alma, a la cual deseamos exponernos esta mañana a través de tu Espíritu. Trata con nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por orar por Lisa y su viaje. Gracias al Señor. Llegó bien al norte. Así que agradecido al Señor por eso. Muy bien, yo dije que vamos a comenzar a tratar el versículo 11. Habíamos desarrollado este tema, amados los unos a los otros con amor fraternal. Y esta fue la frase que digamos la semana pasada, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y hoy quiero desarrollar este texto. Quería desarrollar hasta el versículo 13, pero me resultó imposible. Parecía ser injusto. Podría enseñar una frase nomás del 11, pero quiero ir abarcando y bueno, cuando regresamos, Dios mediante, seguir con el tema en la voluntad del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y el primer tema que deseo desarrollar de estos deberes cristianos que remarca el apóstol Pablo es esto, en lo que requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y antes de ir a esta palabra griega, que estas son las definiciones que da Vines. Diligencia es primeramente cuidado, atención, prontitud, solicitud en hacer. Y quiero mirar algunos versículos, primeramente, para traernos al pensamiento de dónde hombres habían sido diligentes en su vida. O sea, dónde tenían cuidado, dónde tenían atención, dónde tenían solicitud en el hacer. Esdras, comenzamos con él. Este Esdras subió de Babilonia. Y dice en la Escritura, era escriba diligente en la ley. Ahora, yo sé que no todos nosotros estamos 24 horas en las Escrituras. Pero la Escritura nos dice de Esdras que era un hombre que estaba diligente en la ley de Moisés. Y puse el versículo 10 porque acompaña al versículo 6, donde dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón y simplemente quiero que piense por un momento en que la diligencia de Esdras estaba obviamente en las cosas de Dios,
pero estaba particularmente en la palabra de Dios. No podíamos ir a Esdras y ver a un hombre que había sido negligente en el estudio, negligente en el deseo de cumplirla, negligente en el tema de enseñarla, que había sido perezoso en las Escrituras, que leía de vez en cuando, que dedicaba la palabra a Dios cada tanto, cuando tenía un tiempito para Dios. No, la Biblia nos dice de él, y hacemos bien en tomar ejemplo de este hombre en las Escrituras, que es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios, capítulo 10 dice, ejemplo hay en las Escrituras de no seguir y de seguir. Esdras era uno de estos ejemplos a seguir. Luego Pablo en Romanos capítulo 15 vuelve a citar este tema, las Escrituras que tienen ejemplos para nosotros a seguir. Bueno, acá tenemos a Esdras, había dedicado su corazón. Pero algunos versículos que hablan acerca de la diligencia. Proverbios 3 y 4 dice, el alma del perezoso desea nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 27, 23, esto siempre lo relaciono conmigo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Cada vez que leía este capítulo, siempre me golpeaba el corazón. Mira con cuidado por tus rebaños, pensando en las ovejas, en el cuidado. Y a veces uno, hermano, no sabe cuán lejos ir con esto. Es difícil, no sé cómo expresar esto, pero a veces uno escribe y escribe y escribe y escribe y escribe y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, y la respuesta del otro lado es siempre la misma. Si faltaron a la reunión, uno cariñosamente escribe y pregunta, los extrañamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no están? Y uno tampoco quiere ser un vigilante, un policía, a decir, bueno, faltaron 2 veces, voy a preguntar por qué faltaron 2 veces, y la preocupación. Hay hermanos que conmigo han sido, ¿cómo puedo decir?, bastante atentos en esta área, que si van a faltar un domingo para que yo no quede preocupado, me dicen, o se rompió el auto, o fulano está enfermo, o no vamos a poder decir por tal motivo, y me quitan la carga de preocupación. Y esto es para aquellos que realmente aman la grey y aman las ovejas y se preocupan por ellas. Tenemos el pasaje de Lucas 15, donde el Señor habla de el pastor que perdió una sola y se fue a buscarla. Tenía 99, pero se fue a buscar la que él había perdido. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El problema es que este versículo está asociado a Jeremías 23, a Ezequiel 34. ¿Qué dicen esos pasajes? Hablan del pastor negligente, del pastor perezoso, del que se engorda de las ovejas, que no tiene preocupación por ellas. Y uno examínase a sí mismo en cuanto a esto. Pensando en la diligencia de Apolos, dice la Escritura, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, lo cual Pablo menciona ahí, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo que sabía, con diligencia, con atención, con cuidado, lo enseñaba. Hablando de la viuda, dicen más, la que en verdad es viuda, la iglesia tenía que hacerse responsable, pero no de todas las viudas, sino de una lista que Pablo había dado en 5:10 del tipo de viuda que la iglesia se debía preocupar, debía cuidar. Y acá es uno de los requisitos, más la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Requisito bastante alto para que la iglesia se preocupe. Pero después estaba el espíritu de soteriología, lo llamo yo, de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Por favor, clase, remarquen eso nomás. Gracia destinada a vosotros. Muchos dicen que la gracia es para todas las edades. Sí, pero esta gracia es particular. Los profetas no decían que esa gracia era para ellos. Decían que la gracia era destinada para vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta salvación que venía a través de Cristo. La Biblia dice que ellos diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A este pasaje, en versículo 12, Pedro dice,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que ellos también están interesados. Esto es Efesios capítulo 3, versículo 10, donde se aprenden de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Pero los profetas sabían que esta gracia no era destinada para ellos, pero no obstante ello, no dejaban de inquirir y diligentemente indagar acerca de esto. Leemos un versículo, esto que es el de Salmo 27, versículo 4, donde David dijo, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, eso es diligencia. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Recalco esa frase nomás, hermanos, todos los días, no una vez a la semana, todos los días de mi vida. David ocupaba un tiempo del día para ir a la casa de Jehová, todos los días. Todos los días de mi vida para inquirir en su templo, para ver la hermosura de Jehová y para inquirir en él. Ese es el deseo de David. En el Salmo 63 vuelve a repetir este anhelo, este deseo que tenía David. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios. Y quiero pausar aquí un segundo, hermanos. Porque en el versículo 10, que no lo puse, dice, tuviste tristeza para arrepentimiento. No como en el mundo, sino una tristeza que produjo arrepentimiento. La tristeza según Dios. La frase tan profunda. ¿Por qué? Porque fue Dios que trajo la tristeza al corazón de los corintios. O sea que ellos comenzaron a sentir lo que Génesis 6:5 dice. Y le afligió Dios al corazón haber hecho al hombre sobre la tierra. Cuando Dios nos deja ver lo que Él siente en su corazón con el pecado, se produce la tristeza que es según Dios. Y esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, pero no queda sin fruto. Por eso Pablo dice en el versículo 11, esto mismo de que hayáis sido contristados o traídos a una tristeza según Dios, tuvo un fruto, 7 cosas. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Lo remarqué en negro porque esa es la palabra, que diligencia. ¿Qué cuidado? ¿Qué preocupación? ¿Qué atención? ¿Qué solicitud produjo? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué bendición? El fruto del arrepentimiento, según Dios, tiene un fruto. Aquí Pablo menciona 7 cosas que brotaron inmediatamente del obrar de Dios en el corazón de ellos. No está muerto. Uno dice, oró, se convirtió y profesa conocer a Cristo, pero no hay diligencia. No hay solicitud. No hay temor. No hay afecto. No hay celo. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Habrá sido Dios? ¿Habrá sido Dios o fue una mera palabra que escuchó, le gustó y hizo una profesión de fe? Bueno, si quieren examinar ahí en Mateo capítulo 13, el Señor enseña 4 tipos de corazón y cuando el sembrador salió a sembrar, cayó sobre 4 distintos corazones y 3 de ellos dieron distintos aspectos de fruto. Uno recibió la palabra con gozo y bueno, estaba re contento de haber escuchado el Evangelio, pero no perduró, se fue. Sigue Pablo con esto, así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, nuestra diligencia que tenemos por vosotros y hermanos. Este debe ser un fruto de cada uno de nosotros, que tengamos diligencia, preocupación, cuidado, atención, en una prontitud por los hermanos. Fulano no vino, fulano no está, ¿qué habrá pasado? Lo de Peguajó no pudieron venir esta mañana, pero ya me dijeron la semana pasada por qué no vinieron. Porque tenía que hacer una examinación del tanque de gas y Miguel dijo, puedes llevar toda la semana y no me van a devolver el auto. Pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué faltó Pengano o por qué está faltando? Y Pablo dice, requiere diligencia que nosotros tenemos por vosotros. Por vosotros. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, que es diligencia, misma palabra griega, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
Este versículo me encanta. 2 Corintios 8:16. Gracias doy a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud, la misma diligencia, la misma atención, el mismo cuidado por vosotros. O sea, uno viene a una iglesia. Me acuerdo años atrás cuando me tocó ocupar la iglesia de Seiza. Había sido comenzada por un misionero llamado Scott. Había un grupo de hermanos. Lamentablemente ese grupo de hermanos que estaba con él se fue. No les gustó mi ministerio y la mayoría se fueron. Y tenía que remar, como decimos en criollo, en dulce leche. Y yo le había pedido a él que por favor, porque él tenía una camioneta y él buscaba, la mayoría de la gente que venía a la escuela dominical la buscaba con la camioneta. Y yo le dije a él, me acuerdo años atrás, le dije, Scott, por favor, cortá con la búsqueda un mes antes de que te vayas. Pero cuando él vino a casa, y yo venía para reemplazarlo a él y ocuparme de la obra ahí en Ezeiza, yo me acuerdo que él me hizo una pregunta. ¿Amás las ovejas como yo las amo? Y a lo cual yo le respondí 2 Corintios 8:16. Le dije, estoy pidiendo que Dios me ponga la misma solicitud que vos tenés por ellos. El mismo amor. La misma persistencia, el mismo cuidado. Por eso cuando Eliab vio a David venir a la batalla que traía un poco de alimento para sus hermanos, Eliab le dijo, yo sé por qué has venido. Y lo acusó a David, pero luego le hizo una acusación más seria. ¿Con quién dejaste esas pocas, menospreciador también, esas pocas ovejas en el desierto? Y la Biblia dice, David los había dejado en manos de un cuidador. David conocía a quién había dejado las ovejas. David no había dejado las ovejas con cualquiera. David amaba las ovejas de su padre y las dejó con un cuidador. Y acá llegamos a Epafras, un hombre muy diligente en oración, pero dice esto, porque de él doy testimonio de que tiene gran diligencia por vosotros. El versículo 12 dice, que vive orando y persistiendo en la oración por ellos. Y la palabra que utiliza es la palabra copos, que significa agonizaba por las almas de los colosenses. Y Pablo dice, tiene gran solicitud por vosotros, gran diligencia por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y esto es, no saben lo que uno sufre con el tema de abandono. No sé con quién estaba hablando en la semana que le dije, cuando estuvimos en Ezeiza, conté con Hugo Quiroga, un hermano fiel que participó por años, que Mauro lo conocía. Contamos con él un día en su casa tomando mate, que habían pasado aproximadamente 500 personas por la iglesia. Habían quedado unos 90 cuando yo me fui. Pero habían pasado 500. Y se fueron por H o por B. Algunos, bueno, por trabajo tuvieron que cambiar de iglesia, y eso se entiende perfectamente, pero la gran mayoría se fueron. La gran mayoría directamente abandonaron las cosas del Señor y se fueron. Muchos a extremos que uno no entiende ni comprende. Hubo varios jóvenes que yo me acuerdo que mantuvieron, a pesar de estar en el mundo, el respeto. Yo agradecía al Señor por eso. Que cuando me veían no se burlaban. Había algunos que se burlaban, pero había un joven particular, que no menciono su nombre, pero era muy respetuoso. Se había alejado y se había ido a las cosas del mundo, pero se mantenía muy respetuoso en todo esto. Había perdido la solicitud hasta el fin. Había abandonado el camino, había dejado. Ustedes se acuerdan que en Juan 6 el Señor tenía una multitud que había alimentado. Y se calcula que esa multitud habría por lo menos 20.000 personas, 5.000 hombres, más las esposas y los niños, una multitud grande. Y el Señor estaba dando un sermón, veníamos hablando de eso con Santiago en el auto, que muchas cosas que el Señor le decía no eran literales, sino figurativas. El que come mi carne y bebe mi sangre, eso lo dijo en Juan 6. Y lo tomaron como loco y dijeron, ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Y se levantaron y se fueron. Y el Señor, y cuando se fueron, ahí quedaron los 12 con él, y el Señor miró a los 12 y les dijo, ¿queréis iros vosotros también? No frenó a la multitud que se fue.
La multitud que eran discípulos que lo seguían. No frenó. Wiersbe tiene un tremendo estudio sobre Juan 14:6, donde dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, y lo ilustra con Juan 6. Yo soy el camino y no anduvieron con él. Yo soy la verdad. En Juan 8 no le creyeron. Y yo soy la vida. Juan 19 lo crucificaron. En Juan 6 no anduvieron con él. Yo soy el camino. En Juan 8 no le creyeron. Dijo, yo soy la verdad. Y en Juan 19 le mataron. Él dijo, yo soy la vida. No persistieron, no continuaron. Ustedes conocen muchos pasajes en la Escritura de esto. El abandono, se alejaron de mí. Es como Jeremías 2:5 dice. Se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Tremendo pasaje. Pero déjenme llevarles a qué es lo que debemos ser diligentes como iglesia. Pensé enseguida en Hechos capítulo 2, versículo 42. A muchos comentaristas dan una lista larga de cosas en las cuales debemos ser diligentes. Voy a mencionar algunas, a los cuales debemos prestar atención o poner cuidado. La iglesia primitiva tenía 4. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es una. En la comunión unos con otros, 2. En el partimiento del pan, 3. Eso es la memoria del sacrificio de Cristo. Y en las oraciones. Esto lo hacían en una forma diaria, dice la Escritura. Fíjense, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una cosa diaria. ¿Qué cosa era diaria? Perseverando unánimes. Partiendo el pan, comían juntos, tenían comunión unos con otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones no son tú en tu casa, yo en la mía, es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14, perseveraban unánimes en la oración, se juntaban para orar. Me han dicho de la iglesia de Corea del Sur, muchas de las iglesias presbiterianas tienen culto matutino de oración a las 5 de la mañana. ¿Cuánta gente vendría si nosotros diríamos, vamos a reunirnos ahora a las 5 de la mañana? ¿Saben que se llena? Los coreanos, ¿saben que el 25% de Corea del Sur es creyente? Uno de los porcentajes más grandes. Dios ha bendecido con el evangelio a esa nación tremendamente. 1 de cada 4 coreanos es creyente. Y tienen sus reuniones de oración y se llenan. Se llenan, no es que vienen 2 o 3 gatos locos. Se llenan la reunión de oración. Y comienzan así el día, orando. No digo que tienen reuniones todos los días, pero tienen reunión matutina de oración todos los días. Oran por la nación, oran por sus vecinos, oran por un montón de temas, pero se juntan para orar. Y la Escritura dice que cada vez que vemos al Señor orando, estaba solo. Si hay una reunión donde no vas a tener mucha gente, es esa reunión. No es reprensión, hermano, lo pienso. Había dicho esto hace un tiempo atrás cuando enseñé esto de las 4 cosas de la iglesia, que parece ser como los 4 signos vitales principales que cuando uno va al hospital y lo primero que le chequean es esto: temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial. Y si no entendés esto, Lucía, después te lo explico. ¿Está bien? Ahora Lucía. Esta atención y cuidado me llevó al pensamiento del continuamente en las Escrituras. Pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado y para hacer arder continuamente las lámparas. Llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario para memorial de Jehová continuamente. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de cada año, cada día, continuamente. No es que puedo pausar un día. Puedo dejar de hacerlo.
Dios dijo, no quiero que pase un día de la semana en el cual tú no te ocupes en esto todos los días. ¿Y cuándo, Señor? Mañana y tarde. ¿Ok? A la mañana enciende las lámparas y que queme hasta la tarde, y a la tarde que quemen hasta la mañana, y así sucesivamente. No quiero que se apaguen nunca. Esa es la pobre historia de Israel en 1 Samuel capítulo 3. Dice antes que se apagaran las lámparas. Ya a Elí no le importaba, no le interesaba. Se apagaron las lámparas. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿cuándo? Y a veces, cuando estoy en aflicción, cuando estoy en enfermedad, cuando me están yendo malas cosas, cuando no tengo trabajo. Buscad su rostro continuamente. Y tenemos ejemplo, escuchen, este es un ejemplo tremendo. Entonces el rey mandó, y este es Daniel, y trajeron a Daniel, le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Era un testimonio claro de Daniel. En el 20 le vuelve a decir, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Es una marca, se ve en tu vida, no pausas un momento, este te consume, este Dios te consume. Apocalipsis, yo sé que uno piensa en la eternidad como es que hay día y noche. Dice versículo 4, no voy a leer todo el texto, pero dice, no cesaban día y noche. En el cielo no hay día, no hay noches. Es para que nosotros entendamos. El cielo es un eterno día. No cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. O sea que nunca dejan de alabar a Dios. Capítulo 4, estarán delante del trono, 7, estarán delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Me acuerdo mi director hace unos años atrás, el pastor Terry Thompson, dijo, no importa si estoy acá o estoy en el cielo, les voy a seguir sirviendo igual. Si muero, voy a seguir sirviéndolo. Y si estoy acá, pues estoy sirviéndolo. Ahí puse un resumen, hermanos. Creo que la diligencia del Nuevo Testamento es primeramente en la comunión con el Padre y con su Hijo. 1 Juan capítulo 1 dice eso, 1 Corintios 1, 9 dice eso. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Yo había leído una historia unos años atrás, que la he compartido otras veces a ustedes, pero la historia de un misionero que trabajó con los indios motilones en Colombia, años atrás. Y él contaba la historia de que cuando ellos se convertían, buscaban lugares en la selva donde tener su comunión con el Señor. Y se sabía cuando no la estaban teniendo, porque en el lugar donde ellos usualmente iban, el pasto empezaba a crecer. Si se arrodillaban todos los días en ese lugar, el pasto no crecía. O sea, uno se da cuenta cuando no estabas pasando tiempo con el Señor porque el pasto estaba creciendo. Y cuando Elías vino al altar, dice que estaba destruido. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 12, y no tengo tiempo para llevarles ahí, aunque déjenme llevarles un segundo, ¿ok? Déjenme llevarles a Génesis, el capítulo 12. Noten este principio que Dios establece en versículo 7. Primeramente Abraham. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí vemos uno de los primeros altares en la vida de Abraham. Un lugar de comunión, un lugar de adoración, un lugar de estar en la presencia de Dios. Y después nos dice la Escritura que cuando hubo hambre, en versículo 10, Abraham desciende a Egipto. Y pasan no sé cuánto tiempo en Egipto. No había más altar en Abraham. Hasta que llegamos al capítulo 13 y dice el versículo 3. Y volvió por sus jornadas del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai. Y acá especifica el Espíritu Santo, al lugar del altar que había hecho allí antes. O sea que había pasado mucho tiempo de su primer visita al altar. Ahora ya no estaba en ese altar. Y tú puedes mirar tu vida personal con el Señor y has sido muy diligente por mucho tiempo en, la lectura, la oración, la adoración, en tu alabanza personal con el Señor, que te levantas y tienes un canto en tu corazón, como dijo Job en capítulo 35, y querés alabar al Señor y lo haces, y de repente se te va apagando, y la llama se va apagando, y
Y por eso Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que yo creo que ese versículo está todo unido al pensamiento del servicio del Señor. Ya se lo voy a mostrar. Pero acá tenemos eso. Abraham tenía un altar y dejó el altar. Y cuando llegamos al versículo 18 de este capítulo, dice, Abraham fue removiendo su tienda y vino y moró en Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar. Oh, no voy a dejar de adorar al Señor. Esto lo había dejado, esto no lo voy a dejar más. Tenía un altar, un lugar. Mi pregunta, y te lo tengo que preguntar nomás, pero ¿cuándo del día? ¿Cuándo en la semana, pastor, más bien? Porque en el día no lo hago yo. Yo capaz una vez a la semana leo, una vez a la semana oro. Si Dios nos daría de sus bienes como nosotros lo adoramos, me pregunto cuántas veces en la semana comerías. Si Dios nos daría de su bondad como nosotros lo adoramos a Él, y como nosotros lo buscamos, y cómo nos arrodillamos y pensamos en Él, y cómo tenemos comunión con Él. Mi pregunta es, ¿cuánta en la semana comeríamos nosotros? Dice, yo te voy a dar a la medida que tú me adoras. Pensando, déjeme llevarles de nuevo la nota. Déjeme expresar mi pensamiento en cuanto a esto. La lectura y la oración diaria, y eso involucra la comunión con el Padre. La preocupación, ser diligente por la preocupación por las iglesias, eso lo vemos a través del Nuevo Testamento. En sus necesidades físicas, también lo vemos en el Nuevo Testamento, e espirituales. El hacer bien. Este es un tema muy abundante en el Nuevo Testamento. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. No nos cansemos pues de hacer bien, el ocuparnos en buenas obras. Oh, Pablo escribe abundantemente de esto. El llevar a Cristo crucificado a todos los hombres como nos mandó el Señor. Debe ser de palabra y de corazón, como dice Pablo. Romanos 9 es de corazón. Tengo continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara ser anatema por amor a mis hermanos según la carne, que eran los judíos. Lucía pidió esta mañana por su mamá, doña Julia. Ella quiere que nosotros la ayudemos orando por su alma. Y como iglesia vamos a pecar si 1 Samuel 12:23 no se cumple en nosotros. No cesaré de pecar en cesar de orar por vosotros. No voy a pecar en cesar de orar por ustedes. Parece a veces que la distancia hace que oremos aún más. Estamos cerca y no oramos. Nos alejamos y oramos. Sentimos la necesidad de orar. Pero lo que debe mover nuestros corazones, Salmo 126, me tocó en mi lectura esta mañana. La Escritura dice en el Salmo 126, e irán llorando y sembrando, y volverán con regocijo. Esa falta de interés, esa falta de preocupación es dolorosa al corazón. Fulano está en una situación difícil. David dijo, si yo me alegré cuando mi enemigo cae, ay de mí. Jehová lo va a ver, dice el proverbio Salomón. Jehová lo mira y lo desagrada y quite sobre él esa aflicción. Acá tenemos Romanos 9:3, dice, mi corazón tiene dolor continuo. En Romanos 10:1, Pablo dice, mi oración por Israel es para salvación, pero está acompañada de lágrimas. El profeta Jeremías en el capítulo 9 dice, mis ojos son un río de lágrimas por mi pueblo. Lágrimas es parte de esto, hermanos. Bueno, déjenme llevarles aquí a 3 palabras. En Romanos 12, Pablo utiliza 3 palabras en cuanto al servicio. En los primeros 11 versículos utiliza 3 palabras. El primero que conocemos y hemos estudiado, Romanos 12:1, es vuestro culto racional. Esa palabra culto racional, no sé pronunciar la palabra, es esta palabra griega que tiene que ver con servicio de adoración. O sea que cuando Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración.
Esa es la palabra griega. Es vuestro culto de adoración. Es tan fuerte esa palabra que en los impíos Jesús la utilizó para describir esto en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo culto de adoración a Dios. Que matándole a ustedes están adorando a Dios. Pero luego utiliza una segunda palabra que está mencionada en el capítulo 12, versículo 7. Si es de servicio en servir. Y las dos veces menciona la misma palabra, que es la palabra diaconía, que es un servicio continuo en la iglesia. Y esto no significa que tú no debes servir si no tienes el don. Solo hay alguien que lo tiene específicamente. Y la tercera palabra, que la utiliza Pablo aquí en Romanos 12:11, es la palabra douleo, que es la palabra el servicio de un esclavo. La idea es una palabra que está asociada a la esclavitud. Alguien que tiene un amo y se siente esclavo de él. Esa es la idea. O sea, utiliza la palabra de servicio como adoración, la palabra de servicio como una atención práctica diaria y la palabra de servicio como un esclavo. En pocos versículos utiliza esa palabra. Y yo creo que las tres frases que están en el versículo 11, ¿cuáles son? En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino, dice, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor. Acá tenemos, en lo que requiere diligencia es la acción del servicio. Fervientes en espíritu es la actitud del servicio. Sirviendo al Señor es la perspectiva del servicio. Esto no es mío. Esto lo saqué del comentario de William McDonald. La acción del servicio, la actitud del servicio, la perspectiva del servicio. Y déjenme llevarles a cómo debemos servir al Señor. Déjenme mirar la hora. Me quedan 5 minutos. Vamos rápido con esto. Esto es tremendamente importante, hermanos. ¿Cómo debemos servir al Señor? Deuteronomio 28:47 puse primero. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Hay un himno que cantamos, lo cantábamos en el 6, acá no lo cantamos, pero va así. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría... No me acuerdo la otra frase. Gozo da servir a Cristo. Y usted mira a la congregación cuando están cantando eso. Gozo da servir a Cristo. Y dicen, estamos todos, pero contentísimos de servir a Cristo. Pero si no me agradecen cuando limpio la iglesia. Y si nadie se da cuenta que yo fui el que ordené todas las cosas. Y si nadie se dio cuenta que yo lo hice por amor. Y si nadie se dio cuenta de las cosas que yo hice en la semana. Y yo mandé. Y nadie se da cuenta de estas cosas. Yo me acuerdo que fui años atrás a una ordenación de pastores. En la iglesia de Monte Grande era eso. Y no me acuerdo ni el pastor que iba a ser ordenado. Pero usualmente se llamaba a todos los pastores para la ordenación, que pasen adelante, pongan sus manos sobre el hermano que iba a ser ordenado, y algunos de ellos oren por él. Específicamente este pastor me dejó afuera. Dice, voy a llamar, y empezó a llamar pastores. Iban pasando, y yo quedé sentado en el banco. Mi padre se dio vuelta como diciendo, no te llamaron a vos. Y luché en ese momento con el orgullo. Y luché con la herida del menosprecio. Y en ese momento el Señor me habló al corazón. El discípulo no es mayor que su Señor. Listo. Dije, no lo pienses. Ni te preocupes por eso. Después varios pastores fueron a él a decirle, lo hiciste a propósito. No. Sí, lo había hecho a propósito. Para lastimar, para herir, pero bueno, no importa. Servir, acá dice, Deuteronomio, por cuanto no serviste a Jehová como tu Dios con alegría, con gozo de corazón. Josué dijo, ahora pues, versículo muy conocido, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. 1 Samuel, al final dice, sino servirle con todo vuestro corazón. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón.
Hebreos 12, 28 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ya hay una lista larguísima de cosas que examinan nuestro corazón, nada más. Sirviendo al Señor, dijo Pablo, con toda humildad. Con toda humildad tenemos humildad, integridad, temor, reverencia, el corazón entregado. Extiende esto Pablo en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sirviendo continuamente como vemos en Daniel. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Mateo, una de las palabras que Cristo le da a Satanás es, al Señor tu Dios adorarás. Y luego le dice esto, a Él solo servirás. Siempre he pensado en este versículo, hermanos. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Sí, la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, el mundo y su plenitud, los mares y todo lo que hay en ellos, los cielos y todo lo que hay en ellos. Todas ellas subsisten hasta hoy. ¿Y qué dice el salmista? Todas ellas te sirven. El sol, la luna, las estrellas, y leen el Salmo 147, habla acerca del viento y el sol y el granizo y todo lo que Dios ha hecho, los abismos y todo lo que habita en ellos, todos te sirven, todos te sirven. Escuchen, hay dos maneras de servir a Dios, o por propósito o por alabanza y gloria. ¿Qué quiere decir con propósito? Satanás sirve a Dios porque Dios tiene propósito para que Él cumpla. Y porque Él tiene un propósito para que Satanás cumpla, entonces le sirve. Los demonios sirven a Dios, pero es con un propósito detrás. No para gloria, no para alabanza, sino por propósito. Pero tú como creyente tienes el privilegio de servir por adoración, servir para alabanza, servir por amor. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Escuchen ahora en Malaquías. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Se marca, hay uno que sirve a Dios, uno que no le sirve. Si te preguntas cuando te convertiste, por qué te convertiste, cómo os convertisteis, dice la Escritura, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El motivo por el cual Dios te llamó es para que le sirvas. Josué, ustedes se acuerdan, dice, si os parece el mal, servirá a Jehová, escogido soy a quien sirváis, pero termina diciendo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es el tenor de la casa. Todos los días, yo en mi casa. El autor de los Hebreos dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y termino con esto. ¿Qué del siervo de Jehová? ¿Qué de él? Bueno, algunas cosas que el Señor dice aquí. El que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo. El discípulo no es más maestro, no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya siendo así. Bien, buen siervo fiel. Ahora quiero poner acá al pastor John MacArthur. Al pastor John Piper. No se llama pastor, pero yo lo llamo pastor Paul Washer. Si han entrado a la página de Paul Washer, que es Heart Cry, y han visto cuántos misioneros sostiene esa misión, están cerca de los 400. Es re grande. Y Dios lo está usando en todo el mundo. Y después tenés siervos como yo, con iglesias tamaño manada pequeña, como dijo el Señor. Pero cuando Dios mire a John MacArthur, a John Piper, a R.C. Sproul, y cuando mire a Paul Washer y después Colby, va a decir, si yo alcanzo a su condenación, obviamente. Va a decir, sobre poco
sobre poco has sido fiel. Si tienes 5, es sobre poco. Si tienes 3, es sobre poco. Si tienes 2, es sobre poco. El comentario divino nunca menosprecia el servicio y no dice, este tiene más, aquel tuvo menos. Sobre mucho, no, nunca dijo el Señor sobre mucho. Dice sobre poco. Entonces Dios va a mirar tu fidelidad, sea poca y tú dices, bueno, siempre es poca, pero tu fidelidad en esto que es poco, el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El mucho viene después, hermanos, el mucho no es hoy. Tú piensas que hoy tienes mucho. El domingo pasado éramos como 60, 70 acá. Era hermoso ver la congregación de las 2 iglesias. Y para mí era mucho. Para el Señor, sobre poco. Y si tienes 1000, y si tienes 8000 como la iglesia MacArthur, es sobre poco. Y Pablo dijo en cuanto al siervo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si leen esa lista, debería preocuparnos la ciudad donde estás. ¿Te preocupa eso? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y cierro con esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Este versículo siempre me golpea. Amable para con todos. Apto para enseñar. Pero recalqué la palabra sufrido, pues solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez. Y es la palabra soportar el mal hacia uno. O sea, las personas te hacen mal. Si eres siervo del Altísimo, la Escritura nos dice sufrido, o sufres, o soportas. Y con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y déjenme cerrar con este versículo, todos lo conocemos. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. No para ser servido, sino para servir. Y esta oración, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. ¿Cómo puedo yo servir al Señor adecuadamente? Da tu poder a tu siervo. Y las otras cualidades, servir con integridad, con verdad, con humildad, con gozo, con alegría. Bueno, hay tantas cosas. Y me gusta, ojalá este sea tu comentario y mi comentario. La divina pegó un grito cuando vio a Pablo y a Silas y dijo esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Si no haces otra cosa y eres siervo del Dios Altísimo que anuncia el camino de salvación. ¿Sabiendo quién dijo eso, hermanos? Un demonio. Años atrás escuché un sermón que se titulaba de esta forma: ¿te conocen en el infierno? ¿Sabe dónde sacó el texto ese? De Hechos capítulo 19, cuando un tal hijo de Seba quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y el demonio le dijo a él: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes no sabemos quién son. Si no te conocen en el infierno, es porque eres del infierno. Pero si te conocen, es porque eres de Cristo. El demonio dijo a través de la niña, la muchacha: estos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Eso lo dijo un demonio. Estos no son mentirosos. Estos no son siervos de Satanás. Estos son siervos del Dios Altísimo. Qué tremendo testimonio. ¿El diablo te conoce o no sabe quién sos?
Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección. Bendice tu palabra. Trata con nuestras almas. Gracias por este tiempo juntos. Bendice también nuestro tiempo de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.